Hola, bienvenidos a todos a esta masterclass que le he preparado con mucho cariño, haciendo una recopilación un poco de lo que es la transformación personal a través de la psicoterapia. Espero que lo disfruten y que sobre todo les sirva. Vamos entonces a mirar primero qué es lo que vamos a ver a través de esta masterclass. Que se llama Descubre tu esencia, expande tu conciencia. Dentro de los contenidos de la masterclass vamos a ver qué significa expandir la conciencia, cuáles son aquellos obstáculos que nos impiden expandir la conciencia. Despertar nuestra conciencia significa sanar desde el interior. Esto es muy importante. Y dentro de este sanar, una de las situaciones en las que nos encontramos muy comúnmente es la falta de conciencia acerca de estas heridas del alma, que generalmente se producen en la niñez. Ahora, más adelante vamos a conversar un poco sobre eso. ¿Cómo está mi vida? Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está mi vida en las diferentes áreas, para a partir de ahí saber si es que hay algo que yo todavía puedo mejorar. Siempre podemos mejorar, siempre podemos transformarnos. Bueno, les contaré un poquito acerca de mí, quién soy, sobre todo para quienes no me conocen. Y cuando se expande la conciencia, ¿qué cambia? ¿Qué significa expandir la conciencia? La vida es una experiencia interior que se refleja en el exterior. Todo lo que nosotros vemos reflejados en nuestra vida, todo lo que somos, lo que hemos sido capaces, a dónde hemos llegado, los logros que nosotros tenemos, de alguna manera todo eso está reflejando cómo está nuestro interior. ¿Sí? Como es adentro, es afuera. Esa es una ley universal. Todo lo que está hacia afuera de nosotros, todo lo que nosotros podemos mirar y disfrutar de nuestra vida, es un trabajo que antes ya lo hemos hecho en nuestro interior, seamos conscientes o no de ello. Y si hay algo fuera de nosotros o nuestra vida, en nuestras experiencias que no nos está gustando, pues muchas veces pensamos que el trabajo está en el exterior o que lo que yo tengo que modificar es lo que está afuera. Pero realmente lo que tengo que modificar es lo que se encuentra dentro. Y aquí entran los obstáculos que no me permiten expandir esa conciencia, los más comunes. Cada persona tiene un estado de conciencia particular y los obstáculos para acceder a esta expansión suelen ser capacidad de poder descifrar lo que esta situación, problema o experiencia me trae a la vida. ¿Sí? Cada una de las experiencias que nosotros vivimos, cada una de las situaciones que hemos tenido que enfrentar en la vida, siempre nos traen algo que aprender. Hablamos de que no existen cosas buenas o malas, no existen personas negativas o positivas. Todas las situaciones y todas las personas que se presenten en nuestra vida terminan siendo nuestros maestros. Algo de ellos tenemos que aprender. Siempre que pasamos por una circunstancia, sea positiva o negativa, algo en nuestra vida se transforma. En la medida que nosotros tengamos capacidad de mirar cuánto nos aporta a nuestra vida cada una de las experiencias que vivimos, es expandir la conciencia. Búsqueda de soluciones a corto plazo no muy consistentes. Sentimos que tenemos un problema, que hay algo que no nos deja avanzar. ¿Y qué es lo que generalmente hacemos? Lo que generalmente hacemos es compartirlo con las personas más cercanas, si es que ese es el caso, ¿no? Otras veces no, otras veces nos lo guardamos hacia nosotros. Pero bueno, un momento que ya necesitamos como expresar esta parte, como hay algo que nos detiene aquí y necesitamos hablarlo, pues a quienes acudimos son a las personas más cercanas, ¿no es cierto? Nuestros hermanos, nuestros padres, quizás nuestros amigos, y eso nos ayuda mucho a aliviar un poco las sensaciones que nosotros tenemos frente a este problema o esta dificultad que estamos cruzando. Evidentemente ayuda, y eso es lo que generalmente hacemos todos los seres humanos, ¿no? Se dice que cuando el sufrimiento se comparte entre dos, pues se hace más liviano, y eso es verdad. Pero sin embargo, cuando la situación es compleja y no podemos solucionarlo a través solamente de compartirlo, pues quizás esta es una solución muy a corto plazo, que me baja un poco la emoción, pero no encuentro una solución como tal, ¿no?
Otro tipo de alternativas que a veces tomamos es como, quizás si lo que estoy sintiendo es una ansiedad, pues posiblemente me recomendaron algún tipo de producto, sea natural o no, para bajarme la ansiedad. Pues sí, pueden también servir. De hecho, hay muchos productos naturales que ayudan muchísimo a calmar un poco las emociones. Sin embargo, vuelve a ser una situación muy temporal, porque me baja la emoción, me pone por un momento tranquilo, pero la solución al problema no se ha dado, entonces el problema está debajo. Y cada vez que yo me enfrento nuevamente a la situación, pues vuelve a resurgir, ¿no? Entonces ahí hablamos de situaciones que nosotros hacemos, pero muy a corto plazo, que no son consistentes en el tiempo. Y luego de haber probado un poco estas situaciones, ¿no? Pues ya he conversado con una persona muy cercana, he tomado quizás alguna sustancia, algún flor de Bach, por ejemplo, que son muy buenas y muy comunes, que se utilizan para trabajar con las emociones, y el problema continúa. Entonces me doy cuenta de que el problema continúa, pero no sé qué hacer, no sé a dónde acudir, no sé cómo manejar. Y a veces en estas circunstancias también nos encontramos con algo adicional. El entorno que nosotros tenemos, pues muchas veces nos apoya y otras veces no, ¿no? Entonces aquí hay un poco la situación también del trabajo con el psicólogo, el trabajo con el psiquiatra, ¿no? Porque hay todavía mucho la creencia, el tabú de que el psicólogo y el psiquiatra es para los locos, ¿no es cierto? Cuando este rato y a través de esta masterclass ustedes se están dando cuenta que el trabajo que nosotros podemos hacer de autoconocernos y de transformar nuestra vida, muchas veces requiere de un profesional que con sus estudios, con sus conocimientos y con sus herramientas nos pueden guiar en este camino de autoconocimiento y transformación. Entonces, cuando el entorno no apoya, quizás es momento, si nos vemos en unas circunstancias como esas, de tomar una decisión egoísta, si cabe el término, ¿sí? Egoísta de mirar por uno mismo y de decir, bueno, yo sí quiero dar el paso, yo necesito dar el paso hacia adelante y buscar esa ayuda que tanto necesito. Despertar nuestra conciencia es sanar desde el interior. Justamente no buscar estos paliativos muy a corto plazo, muy inconsistentes, sino realmente ir hacia el interior y encontrar cuáles son aquellos obstáculos, cuáles de ellas son aquellas circunstancias que no me permiten a mí avanzar, ser mejor o llegar a donde yo quiero llegar. Y cuando empezamos a trabajar en el interior, pues a donde se busca es en la parte del inconsciente. Aquí en el inconsciente están todos aquellos condicionamientos, aquellos legados familiares, aquellas lealtades familiares. ¿Por qué hablo mucho de la familia? Porque estos condicionamientos generalmente se crean en nuestras edades más tempranas, en la niñez, en donde realmente no tenemos una capacidad cognitiva, un desarrollo cognitivo que nos haga discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Somos casi esponjitas que absorbemos todo lo que sucede a nuestro alrededor y más de las personas que para nosotros son muy importantes emocionalmente hablando, ¿no? Nuestros padres o las personas de cuidado que estuvieron más cercanas de nosotros. Nosotros captamos absolutamente todo lo que ellos hacen y eso para nosotros es una verdad. Entonces aquí se crean condicionamientos, creencias limitantes. No todas las creencias que nosotros recibimos o tenemos en la niñez tienen que ser limitantes. Pueden haber muchas creencias, de hecho las hay, muchas creencias también empoderantes, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes pueden ir haciendo un análisis, ¿qué es lo que escuchaban de sus padres o de las personas de cuidado cuando ustedes eran niños? Tú puedes, tú eres capaz, tú lo vas a hacer, ¿sí? Esto es para ti. Estos son tipos de creencias que se han generado en nosotros o que nos lo han dicho, que nosotros los hemos creído muy positivas, empoderantes, pero también hay otro tipo de creencias como no, eso no es para ti, o quizás no lo puedes hacer porque no eres suficiente, porque no eres lo suficientemente inteligente o no estás lo suficientemente preparado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas son creencias que sí nos limitan y que sí se vuelven negativas en nuestro interior porque se quedan tan grabadas en una época de la niñez donde nosotros no tenemos una capacidad de discusión de estas creencias,
Y lo que hacemos es actuar estas creencias cuando estamos en la vida adulta. Y es eso uno de los limitantes que quizás nos encontramos continuamente para avanzar, para hacer algo que a nosotros nos gusta. Pues esa creencia de yo no puedo, no soy suficiente, no soy capaz, si es que es esas las creencias que tenemos. Hay otro tema de las historias que nos contamos. Muchas veces cada una de estas creencias tiene una historia, una experiencia detrás, ¿no? Que hace que se sustente esta creencia, que se vuelva más creíble, que se vuelva más fuerte, que tenga esa intención realmente de que es verídica en nuestra vida, ¿no? Que nosotros no la podamos refutar. Muchas veces son historias de vivencias también, no solamente de que hayamos vivido en la niñez, sino quizás más adelante experiencias como, por ejemplo, si yo no he tenido una buena relación de pareja, ¿no? Quizás se puede haber generado en mí una creencia de que no soy capaz de tener una relación de pareja, que no en el futuro cualquier persona o relación que yo tenga no va a ser positiva, ¿no? Eso sería una historia que yo me he contado basada en una experiencia que tuve. Otro tipo de obstáculos están las emociones, los miedos, los juicios, la culpa. Cuando nosotros tenemos miedos frente a las circunstancias que se nos dan, generalmente es una historia, una creencia que está detrás. Entonces, uno de los miedos son incapacitantes muchas veces, ¿no? Y no nos permiten avanzar, no nos permiten cumplir nuestras metas. Juicios, juicios hacia nosotros mismos, juicios hacia los demás, la culpa. La culpa quizás es una de las emociones más negativas que podemos nosotros tratar en psicología. Cuando nosotros tratamos de subir una montaña y llevamos una mochila muy pesada, pues de alguna manera se hace difícil el trayecto de ascensión hacia esa montaña. La culpa es como eso, es una mochila sumamente pesada que nos acompaña y no nos permite avanzar. Nosotros en psicología siempre intentamos transformar esa palabra de culpa a responsabilidad, porque el adulto es responsable de su vida, pero jamás culpable. Hablo del adulto, del niño, cualquiera. Nadie es culpable. Hablamos de responsabilidad, no de culpabilidad. Responsabilidad es algo que nos empodera, es algo que nos hace mirar hacia adelante y que nos hace capaces de. La culpa nos invalida. La culpa no nos permite acción y lo que hace es hacernos como más chiquitos. Y las heridas de la infancia y sus máscaras, que les comentaba hace un momento y que ahora vamos a hablar un poquito más de ellas. No me voy a explayar mucho sobre las heridas en esta masterclass, pero sí van a encontrar ustedes en mis redes sociales un video que lo voy a hacer ahora inmediatamente acerca de las heridas, para expandir un poquito más este tema, porque es un tema bastante común, pero bastante inconsciente, es decir, no somos capaces de mirar hasta que no detallamos un poquito qué es lo que se trata de cada una de las heridas, entonces empezamos a identificarnos y a entenderlas. Pero aquí sí las voy a nombrar un poquito para que ustedes se vayan con una idea al menos básica de cada una de estas heridas. Estas heridas del alma fueron descritas por una autora francesa. Ella definió cada una de estas heridas que se presentan sobre todo en la niñez, ¿sí? O se crean en la niñez. Estas heridas crean también a su vez su propia máscara. ¿Qué son las máscaras? Las máscaras son justamente estos obstáculos, estos filtros que nos hacen ver la vida. Cuando nosotros andamos cargando una herida, ¿sí? Que no la hemos sanado, es la lupa por donde nosotros miramos nuestra vida, ¿sí? Entonces, la herida de rechazo. Nosotros en la niñez nos podemos haber sentido rechazados. Generalmente las personas con las cuales nos hemos relacionado directamente o más cercanamente, que generalmente son nuestros padres, en algunas ocasiones no son nuestros padres, pues son las personas que nos han cuidado, nosotros nos relacionamos mucho basados en lo que sentimos, de cómo estas personas que fueron nuestros símbolos de cuidado se relacionaron con nosotros. Entonces, si nosotros nos sentimos rechazados por estas personas, ¿sí? Es decir, no nos sentimos lo suficientemente valorados en lo que somos, no nos sentimos amados tal cual somos, nos sentimos muy criticados, ¿sí?
Cuando hay mucho juzgamiento y mucha crítica, la herida que se genera es la del rechazo. ¿Y cuál es la máscara? Una persona que ha generado una herida de rechazo, la máscara es de ser huidiza, ¿sí? Es decir, me escondo, no soy de una fácil apertura, de una fácil relación con otras personas, sino más bien más cauto en mis reacciones, esperando un poco a ver cómo puedo ingresar dentro de una conversación o dentro de una relación. No soy generalmente la persona que voy a dar el primer paso, ¿sí? Entonces me encuentro más un poco hacia un costado, inclusive físicamente, las personas que tienen esta herida tienden a ser muy delgadas, ¿sí? Porque corporalmente necesitan como no estar muy visibles, ¿no? La herida del abandono. Y hablamos aquí de sensaciones, de percepciones, no quizás no puede no haber un abandono real, es decir, que el padre o la madre o la persona de cuidado se haya alejado físicamente, pero a veces se trata de que estamos presentes, pero no lo estamos, ¿no es cierto? El ejemplo de padres, por ejemplo, que trabajen mucho, que si bien es cierto físicamente están en casa, que aportan con todo lo que necesita un niño, pero no le dan el tiempo, la atención que necesita. Entonces el niño se siente abandonado, siente que no está siendo cubiertas sus necesidades de afecto, de reconocimiento. Entonces la herida que se genera en ese caso es el abandono. Bueno, y en el caso de que realmente haya pues un abandono real, es decir, físico, que el padre o la madre hayan tenido que dejar a su hijo a temprana edad, pues evidentemente va a estar esta herida de abandono. ¿Cuál es la máscara que se crea en esta herida? Es la máscara del dependiente. Nos volvemos como personas que necesitamos estar bajo la tutela de alguien. Nos sentimos vulnerables, si estamos solos, necesitamos el apoyo constante de una persona, y eso en todas las relaciones. Puede ser en una relación de amistad, en una relación con el mismo progenitor, en una relación de pareja. Un poco nos mostramos como esta dependencia constante. Otra de las heridas que se puede generar es la herida de humillación, que genera la máscara del masoquista, ¿sí? Un niño que se ha sentido, que ha generado esta herida de humillación, en la adultez va a ser alguien que dé gusto a todos o las peticiones de todo el mundo, ¿no? Entonces, inclusive si es que eso significa vulnerar mis derechos. Yo voy a estar pendiente de lo que el otro necesita y voy a tratar de darle al otro lo que él necesita, ¿no? Otra de las heridas es la herida de traición. Cuando yo me he sentido traicionada, ¿sí? Y esto se puede dar, por ejemplo, cuando tengo hermanos, ¿sí? Una de las heridas que se puede generar es cuando yo he tenido mucho tiempo solo mis padres para mí, por ejemplo, y de pronto nació un hermanito, nació una hermanita, y yo me siento traicionado por mis padres. Siento que el amor que ellos me estaban brindando, pues ya lo tengo que compartir, y esto me genera una sensación de control. Necesito controlar porque no confío. Si una vez ya me sentí traicionada, no quiero volver a sentir esa herida. Entonces controlo todo, desconfío y estoy teniendo en cuenta que todo lo que suceda a mi alrededor, yo tengo que saber qué es lo que pasa, ¿no? Y esto, cuando nosotros vamos acompañados de esta herida, y si sobre todo es profunda, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una relación de pareja? Independientemente de que nuestra pareja tenga una conducta la cual a nosotros nos haga dudar, nosotros de inicio vamos a dudar y vamos a querer tener el control porque no confiamos. Pero esa es una herida de la infancia y que generalmente la mostramos o la vivimos en la adultez, ¿sí? Otra de las heridas es la herida de injusticia, que provoca la máscara del rígido, ¿sí? Alguien que se sintió injustamente tratado, ¿no? Alguien que sintió que quizás no le dieron lo que necesitaba, que fue injusta la vida que él tuvo o ella tuvo durante la niñez. Se vuelve una persona muy rígida, poco flexible, poco capaz de entender el punto de vista de la otra persona
y yo pienso que lo que yo hago y lo que yo digo, pues es lo que tiene que ser. Todos estos condicionamientos, estos miedos, estas heridas de las que hemos venido hablando en diapositivas anteriores, están en nuestro inconsciente y es por eso que nosotros no tenemos una capacidad de mirarlos con claridad, no tenemos una capacidad de darnos cuenta que esto está en nosotros, ¿no? Hasta que realmente abrimos este inconsciente. Y esto es lo que Carl Jung nos dice, ¿no? Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Todo aquello que nosotros vivimos, como les decía desde la primera diapositiva, está en nuestro interior. Y cuando nosotros hacemos esta conexión y trabajamos nuestro interior, créanme que nuestra vida cambia hacia el exterior. Y aquí viene a ser justamente un análisis, y esto ustedes lo van a encontrar en la hoja de trabajo que les he preparado también para que se puedan descargar después de esta masterclass, para que ustedes puedan también hacerse un pequeño diagnóstico de cómo estamos, de qué es lo que en mi vida ya he trabajado, qué es quizás lo que necesito trabajar, o no, o realmente darme cuenta que el trabajo que he venido haciendo en la vida con las experiencias que he ido teniendo, pues he ido aprendiendo y tengo una vida bastante estable en las diferentes áreas. Pues bueno, la invitación ahora es a de que ustedes en la hoja de trabajo ya lo van a hacer, pero aquí yo les he colocado solamente para recordarles un poco estos 12 áreas que yo he colocado, que son un poco la base de lo que se nos da en nuestra vida, ¿no? En lo que nosotros vamos trabajando constantemente y nos permite a nosotros ser exitosos en la vida o no. Por lo contrario, pues tener dificultades en cada una de estas áreas. El cúmulo de estas áreas y el bienestar en todas estas áreas, pues hace que nosotros tengamos una vida próspera, una vida feliz, una vida abundante. Una de las áreas principales, pues la vida emocional, el carácter y el amor propio. ¿Cómo está esa parte? ¿Cómo puedo yo gestionar mi carácter? ¿Cómo está mi amor propio? ¿Me quiero? ¿Realmente me quiero y me valoro lo que soy? Mi crecimiento personal. Constantemente estoy trabajando en mi crecimiento personal. Siempre podemos crecer, siempre podemos ser mejores. Y la vida entera es para eso, es para crecer y para ser mejores. Crecimiento espiritual. Hay algo más allá de nosotros mismos, ¿no? Llámenle ustedes Dios, llámenle ustedes universo, cualquier tipo de relación que nosotros tengamos con la parte espiritual, hay un más allá, hay algo que está ahí en nuestro interior y que es importante también trabajarlo desde la perspectiva que ustedes tengan. Salud y bienestar físico. ¿Cómo está mi salud? ¿Qué tanto yo dedico tiempo o esfuerzo para mantenerme con un bienestar en la parte física y en la parte de mi salud? El amor y las relaciones amorosas, ¿cómo están? ¿Cómo está mi familia y las relaciones con ellos? Amigos y vida social también es un ámbito importante, ¿no es cierto? ¿Cómo está ello? Negocios o estudios, según estamos en la época de estudios, pues cómo me va en los estudios, qué tanto fluyo en esta área, si es que tengo negocios o trabajo, cómo me va también por ahí, carrera y finanzas, en la parte económica. Porque muchas veces me va muy bien el trabajo, trabajo mucho, pero el momento dado, pues mis finanzas no me alcanzan para nada, ¿no? O no, o más bien voy muy bien en la parte de las finanzas, me es fácil ganar dinero, me es fácil poder producir más dinero, o no. Recreación y diversión, cuánto de mi vida dedico también para mis hobbies, para mi diversión, que es también estos elementos que alimentan mi vida, ¿no? Que me ponen este toque alegre a mi vida y de felicidad. Cuánto yo me permito también darme estos espacios, porque a veces somos crueles con nosotros mismos, ¿no? Nos dedicamos quizás mucho hacia los otros, a dar a la familia, a trabajar mucho para hacer, para estar, para tener, y no nos damos espacios también de recreación y una vida un poco de relajación y alegría, que también es importante. Contribución con la sociedad, cuánto yo puedo aportar con los demás,
siempre es desde mí hacia afuera, ¿no? Si yo ya he trabajado conmigo, si yo ya he podido hacer con mi vida algunas cosas importantes, pues también en ese momento puedo contribuir con el otro, ¿no? Algunas veces también esto está desequilibrado porque hay personas que tienden mucho hacia afuera, a hacer muchas cosas por el otro, pero en este caso dejándome a mí de lado, ¿no? Podríamos estar hablando quizás de una herida de masoquismo, perdón, de una máscara de masoquismo, en la cual, pues primero está el otro, aunque yo esté vulnerando mis derechos y mis necesidades para poder dar al otro, entonces no hay un equilibrio ahí. Y en general mi calidad de vida, ¿cómo es? Podría calificarla de 1 a 10. ¿En qué valor podría poner mi calidad de vida? En general, sumando todos estos aspectos que hemos podido analizar aquí. Y bueno, acerca de mí. Contarles un poquito acerca de del proceso también que yo he hecho desde mi niñez. Todos tenemos un proceso que trabajar, todos tenemos un camino recorrido y un poco es analizar en dónde estoy y hasta dónde he llegado. Bueno, yo soy, les cuento de mi entorno un poco familiar, yo soy la hija sánduche de 3 hermanos, en un entorno familiar realmente de una tradición muy machista, en donde el hombre pues sí tenía siempre su privilegio, el hombre tenía su puesto muy bien estipulado. Esto viene eh, elaborando un poco mi árbol genealógico, pues de muy atrás. Hablo de más allá de mis tatarabuelos, ¿no? Entonces, claro, es una circunstancia que se ha ido repitiendo generación tras generación y evidentemente en la generación de mis padres todavía existía. Entonces, al ser yo la hija sánduche, después de un hermano varón mayor, yo me sentí muchas veces como con pocos privilegios al lado de él, ¿no? Entonces, ya una vez que yo he trabajado, que he visto mi árbol familiar y que he podido mirar todo esto, descubrí que yo tenía la herida de injusticia, ¿no? Entonces esto provocó en mí un tipo de personalidad que hasta que yo no pude mirar eso, sanar eso, abrazar todo aquello que experimenté en un momento dado, eh, fui caminando con esta herida de injusticia y comportándome desde esta sensación de ser injustamente tratada, no solamente de mis padres, sino pues de mis compañeras en la escuela, de mis compañeros en el colegio, en la universidad, hasta que empecé a trabajar en este tema y ahora puedo decir que estoy liberada de esta herida, ¿no? Bueno, pues eso, en la escuela y en el colegio, como les comentaba hace un momento, pues mucha timidez, mucha dificultad para hacer amigos. En las relaciones, pues también no tenía buenas relaciones, todas con dificultades en las relaciones amorosas, porque siempre encontraba esos espejos de mi herida. Si yo me sentía injustamente tratada, pues tenía que encontrar aquellas personas que cumplan con esa herida que yo tenía, porque si no, no encajaba, no había coherencia entre lo que yo sentía, entre lo que había afuera, ¿no? Entonces, no era la pareja, no era que yo tenía que cambiar de pareja, lo que yo tenía que hacer era sanar mi herida. Y en eso, pues, una inseguridad presente en cada momento, siempre, pues, alerta, siempre a quererlo controlar todo. Y quizás eso fue uno de los primeros pasos hacia mi trabajo, pues, es estudiar psicología. Siempre se habla de que los psicólogos, pues, hacemos eso, ¿no? Trabajamos, estudiamos porque primero queremos arreglar nuestra vida. Y sí, en verdad, al final es eso, ¿no? Es necesario hacer ese proceso. Cuando uno no puede acompañar procesos de autoconocimiento y desarrollo personal si no ha hecho primero el suyo propio, ¿no? Entonces, aquí estoy. eh, Soy psicóloga clínica, me gradué en la Universidad de la SUAY. Hice una maestría en psicología clínica y psicoterapia en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Luego hice una maestría en programación neurolingüística, PNL. Estudié también, formé en constelaciones familiares y en biomagnetismo. ¿A qué me dedico a día de hoy? Me dedico a apoyar a las personas en la mejora de las relaciones consigo mismas y con los demás, contribuyendo a su proceso de autoconocimiento, sanación, reconciliación con su pasado y transformación personal. Cuando uno expande su conciencia, ¿qué es lo que realmente cambia?
pues justamente cambia el que nosotros tengamos una actitud ante la vida de una forma distinta, de no colocarnos en la posición de víctimas, sino de sobrevivientes de las situaciones, ¿sí? Con una responsabilidad frente a la vida, la responsabilidad de que yo soy la que manejo mi vida, yo tengo el timón de mi vida. Y si es que yo he vivido ciertas cosas que no me han gustado, cosas que no estoy de acuerdo, pues yo tengo la capacidad de cambiarlas. Eso es tomar responsabilidad sobre mi vida. No encontrar el culpable, si fueron mis padres o si fue mi pareja que tuve, la primera pareja que tuve o la segunda, soy yo la responsable de mi vida. Y el momento que yo tomo esta responsabilidad, también cambia la interpretación que yo le doy a las cosas. Ya no miro hacia afuera, ya no miro culpables, ya no juzgo, ya no me juzgo a mí tampoco, ni me encuentro la culpabilidad. Como les decía antes, ya no cargo esa mochila con piedras. Yo me hago responsable, un adulto responsable que soy capaz de cambiar mi vida si es que así lo deseo. Y cuando uno toma la responsabilidad de su vida, una de lo principal, los pasos principales que uno tiene que hacer es reconciliarse. Reconciliarse con el pasado, reconciliarse con aquellas personas que consideramos que estuvieron siendo parte de esa experiencia negativa, perdonar y perdonarme a mí misma y agradecer. Cuando yo llego al punto del agradecimiento de todo como fue, haya sido positivo, haya sido negativo, es cuando realmente yo tomo el control de mi vida y el control positivo de mi vida. Porque miro hacia atrás y miro que cada uno de los pasos que di fueron para llegar hasta aquí, para crecer. Cada una de estas situaciones, experiencias que yo viví, fueron el escalón que me permitieron llegar hasta aquí. Y no el hoyo en el cual yo me metí y me escondí. Cuando hablamos de encontrar nuestra propia esencia y de expandir nuestra conciencia, pues sí, evidentemente la familia, la niñez y el árbol genealógico se vuelven fundamentales. Les había dicho desde la primera diapositiva esto de descubre tu esencia. Y aquí les quiero aclarar un poquito por qué es descubre tu esencia una vez que nosotros hemos expandido nuestra conciencia. En el inconsciente se encuentran, como habíamos hablado antes, todos estos miedos, estos lineamientos que nosotros recibimos en la niñez, estos condicionamientos. Esto hace que nosotros estemos como cubiertos de esta máscara que hablábamos de la niñez o de estos filtros que nos hacen caminar por la vida. El momento que nosotros podemos limpiar todos estos filtros, podemos ampliar nuestra conciencia, pues salimos realmente a relucir quienes realmente somos. Nosotros no somos los condicionamientos, nosotros no somos las historias que nos contamos. Nosotros somos quienes vinimos al mundo para dar nuestra mejor versión de nosotros mismos y cumplir una misión. Pero muchas veces está aplacado por todos estos elementos que hemos venido conversando hasta aquí. Entonces, aquí es donde es importante analizar qué es lo que sucedió en la niñez, qué es lo que pasó en mi entorno familiar y a veces inclusive ir un poquito más allá. Muchas veces en terapia nos encontramos con personas que están repitiendo emociones que no tienen una congruencia o no tienen una relación directa con alguna experiencia como tal. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Una depresión. Hay una depresión presente en la persona que ya se ha trabajado, que se ha podido, digamos, tratar inclusive a través de la parte médica, pero es constante y no tiene una relación. Es decir, una depresión a veces se puede generar, por ejemplo, por un duelo no resuelto, pero eso tendría quizás una explicación. Hay un duelo, no lo pude elaborar de una manera adecuada, pues hay una depresión. Pero en muchas ocasiones nos encontramos con circunstancias que no tienen una relación, en una depresión, por ejemplo, no tiene relación a un duelo, no tiene relación a ninguna experiencia de vida que pueda explicar la presencia de una depresión. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos mucho al árbol genealógico y a entender cuáles son aquellas emociones que se quedaron atrapadas en nuestro árbol. A veces encontramos que hay un abuelo, una bisabuela que posiblemente tuvo esta depresión y que nunca fue resuelta.
Entonces, los posgénitos, sobre todo los más débiles del árbol, son los que captan estas emociones atrapadas del sistema y las repiten para resolverlas dentro del árbol, ¿sí? Entonces, la interrelación que nosotros tenemos con el sistema es sumamente fuerte, no somos entes aislados, somos siempre parte de un sistema, funcionamos sistémicamente. Entonces, no se diga de nuestro árbol genealógico, ¿no? Entonces, al nosotros investigar nuestro árbol y tener en cuenta estos elementos que vivieron nuestros antepasados, pues expandimos también nuestra conciencia y podemos resolver aquellos nudos que muchas veces no nos es factible entender de dónde vienen, ¿no? A veces se encuentran ahí. Y aquí una frase de una de las autoras que trabaja en la parte sistémica y que nos ha aportado mucho a esta área, ¿no? Es Anne Ancelin. Somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino repetitivo de nuestra historia, si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestra familia. Así nos dice también Alejandro Jodorowsky, tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener un mapa del tesoro y no ir a por él. ¿Cómo llegamos a investigar nuestro árbol genealógico? Una de las herramientas más utilizadas actualmente y con grandes aciertos, digamos, en su trabajo es las constelaciones familiares. Es una técnica que fue creada por Bert Hellinger, que se basa en la visión multigeneracional del acercamiento a las situaciones difíciles de la vida. Descubre los sistemas de compensación que utilizan los sistemas familiares y desarrolla lo que llamó las órdenes del amor. Para ampliar un poquito más este tema, para quien pueda estar interesado, pues también voy a elaborar un video más amplio acerca de lo que es constelaciones familiares y órdenes del amor. Y con esto vamos a ir acabando. Me encontré con este extracto de este cuento maravilloso que es Alicia en el País de las Maravillas y que me pareció muy oportuno para finalizar de esta manera esta masterclass porque nos trae un mensaje muy claro. Y les voy a leer. ¿Pero tú me amas?, preguntó Alicia. No, no te amo, respondió el conejo blanco. Alicia arrugó la frente y comenzó a frotarse las manos, como hacía siempre cuando se sentía herida. ¿Lo ves?, dijo el conejo blanco. Ahora te estarás preguntando, ¿qué te hace tan imperfecta? ¿Qué has hecho mal para que no consiga amarte al menos un poco? Y es por eso mismo que no puedo amarte. No siempre te amarán, Alicia. Habrá días en los cuales estarán cansados, enojados, con la vida, con la cabeza en las nubes y te lastimarán. Porque la gente es así. Siempre acaba pisoteando los sentimientos de los demás. A veces por descuido, por incomprensiones o conflictos con ellos mismos. Y si no te amas al menos un poco, si no creas una coraza de amor propio y felicidad alrededor de tu corazón, los débiles dardos de la gente se harán letales y te destruirán. La primera vez que te vi, hice un pacto conmigo mismo. Evitaré amarte hasta que no te hayas aprendido a amarte a ti misma. Por eso, Alicia, no te amo. Es un extracto del libro de Alicia en País de las Maravillas, que justamente creo que cierra con broche de oro todo este trabajo que hemos hecho durante esta masterclass, y el mensaje es ese. Mientras yo no me ame a mí mismo, mientras yo no hago un trabajo en el interior, no puedo pedir que el exterior sea positivo o que el exterior me ame a mí si yo no me he amado. Muchísimas gracias, espero que realmente les haya servido. Enseguida van a poderse descargar ya su hoja de trabajo para que puedan hacer este proceso interior. Y les invito pues a seguirme en redes sociales, a escribirme respecto a esta masterclass. Me encantará siempre leer sus comentarios. Pueden escribirme en la página web, pueden escribirme en las redes sociales y estaré pues encantada de poder aportar con nuevos videos y nueva información acerca de lo que es la transformación personal y el autoconocimiento.
Hasta pronto.